Bienvenidos una vez más aquí a Soyateando. Síguenos en las redes sociales como Soyateando. Soyateando en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. ¿Cómo? Creamos un Facebook Family. Luego vienen por aquí, señores, se suscriben, activan la campanita, comentan y den like porque eso nos ayuda a seguir creciendo. Creciendo, señores. ¿A qué vamos a reaccionar en este momento? ¡Vamos! De a Dimash. ¿Cómo es? Dimash, que tu boca es tuya. A Dimash. Vamos a reaccionar ahora a Dimash Kudai. No diga el apellido, que hay una gente que dijo que lo dijimos mal el apellido. Porque que nosotros estudiamos kazajo, ¿oíste? Ay. ¿El qué? ¿Ese es el idioma de No es Yo no sé si el idioma es kazajo. Kudaiberger. No sé. Dimash Kudaiberger. Pongan ahí cómo es el idioma que se habla en Kazajstán. No sé si es kazajo también el idioma. Pero yo sé que ellos son kazajos. De verdad. Así que sí. En Brasil no, No, se pero habla el idioma que brasileño. tú estás hablando de que a veces hablamos kazajos. Sí, porque Con la seguridad que él lo dice. ellos quieren que nosotros pronunciemos bien el apellido, que si concho. En verdad los Oye. deer no tienen odio, pero... Vamos a escucharlo, Vamos a escucharlo. A lo demás. Vamos... A a los los tir. Vamos a No, ver. que nos tiene, ya creo. El Edir. Tu Edir, que tú no tienes, tú te tienes odio a ti mismo. Sí, a veces. Por culpa de ustedes. Me obliga. Y entonces, ok. Ok. Una película La de película que Kung Fu. vamos a ver. Parece una película de Kung Fu. Ay, Vamos Michael Jackson. Vamos Está allá. full Michael, esa pinta full. Sí. Qué lindo. Как из лунного сна. Mierda. Hey, full en vivo. Tú sabes que el efecto ahí que empezó, se lo copió a Luis Miguel ahí el efecto. ¿Te acuerdas que nosotros analizamos a Luis Miguel? El primer video que analizamos de Luis Miguel tenía un efecto así como que sacaba a Luis Miguel del cuerpo. Ah, ok. ¡Ey! Pero para que ustedes vean, él sigue a Luis Miguel. O los productores. Está en eso, está en eso. Vamos allá, Dimash. О, если б знала ты, что мне нужна только ты одна. Mira, ahí él usó el vocal fry Vocal para fry, meter la pero- nota más grave para que se le sienta la profundidad. Sí, sí. Sigue en vivo. El pana tiene sus truquitos para hacer toda esa nota rara que hace, que son bien difíciles. Ujú. Vamos, Dimash, rompe. Ливни долгие лили были ночи без сна. Nítida. Precisión, bien bonito, bien profundo. Y no se le escucha ahogado, pues ¿sabes? No le queda bajito. No, para nada. No se le escucha, queda bajito. Se escucha bien. Mr. Rango le dicen. Sí. Está duro el loco. Но в стуже сердце озарила, как весна, только ты одна. Ey, wow. Oh. Muy bien. Vocal uso fry ahí ahí. Ajá, del vocal fry. Voz airada. utilización Voz de soplada. su voz de pecho, su voz sopladita ahí. Muy Sí. ápero. Vamos, Dimash. Тайне, тайне, долгим огнем пылать по мгле мне на свет. Bárbarazo. Como decía Gregory, él a veces utiliza como ese pequeño vocal fry como para definir ese grave. Ese grave, sí. Sí, porque el vocal fry es como la, ¿cómo se llama? El registro más grave que tiene el ser humano. Sí, a Y veces. él lo usa como un puentecito. Sí. Óigalo ahí. Para los que no sepan qué es el vocal fry, es eso que él utiliza cuando hace... No se siente tanto, cuando uno está cantando, porque uno lo utiliza y se sale de ahí. Sí, esa es la particularidad que él tiene, porque él lo extiende
y le deja también ese sonido tonal, que no solamente es un efecto, no lo usa solamente como efecto de inicio, sino que él lo prolonga con un todo poco y la más, nota. más de lo Con to- normal. Con Y, todo y la y nota. quitándole ese efectico que hace que se sienta como así, y le deja nada más el tono grave. Exacto, Porque él sí. usa el vocal fry como un puentecito para llegar a ese registro. Duro de match. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Un El grabón, pecho con pila de potencia. ¡Ay, diatre! Santo cielo. No me gustó tanto ahí, pero... O No, pero, o sea, la color, hizo bien, el color, el exacto. color. El color. Y hasta ahora sin trampa, totalmente en vivo. Para que los dimacheros no vengan Los a tigres. querer que... Somos tigres, no nos diga dimachero. pero Muy que- duro, muy duro. Ustedes lo que son es poco porque no lo escuchan en Spotify. Mi hermano, la envidia. Pero espérate. ¿Cómo fue que tú dijiste? ¿Que no Que qué? ellos lo que son es poco porque yo no lo escuchan en Spotify. Ellos son muchos para salir a pelear. Ahí son muchos. ¿Por qué? Porque Tiene poca reproducción. Gregory ahí ahora mismo lo está poniendo. En la edición, ahora mismo, mírenla ahí. Gregory Manuel. está poniendo los oyentes. que Oye, yo tiene vivo poniendo Dimash cosas. Oye, en es Spotify. increíble todo lo que yo pongo en la edición. Minuto 6:44. Ponlo ahí, vecino. Es lo que me Minuto agrega. 6:44 Me agrega del- un trabajo más, cortando esa parte donde él dice que yo puse algo. No. Yo espero que lo ponga Vamos a algún ver. día. El llamado. Ten fe. Ночь сомкнула ресницы, Eso. Álvaro. Ay, и вокруг тишина. Забыты звуки, руки, лица, не нужна. Muy bonito ahí. Me gustó el cambio. O sea, no se, fue un cambio drástico, pero no se notó ese cambio de que radical a una voz de cabeza pura, así. Y me gusta cómo él domina esa voz airada y cómo hace cambiecito a falsete y se mete otra vez a su voz airada, o sea, natural. Y hace esas tonalidades así. Y la hace matizada, o sea, con poco volumen, que es mucho más volumen que tú agarrar notas de ese calibre y hacerlo con mucho volumen. Cuando tú la tienes que matizar y comprimirla así es muchísimo más difícil. Sí, más difícil. Y él la hace natural. sí. Se queda muy bien. Eso. Dame Ey, un para atrás ¿pero por ahí. qué? Eso, dame ese ching. ¿Pero qué? Perfecto. Лица, не нужна. Только ты одна. Le quedó marcadito ahí. Su melismita chévere ahí. Околдован тобою. Sí. Vamos allá. Выпью зелье до дна. И ты вернешь меня из бездны в этот мир. Qué bonito. ¿Y Sí. cómo va? ¿Y cómo está la trampa? No hay ahí. Que no hay trampa, No, ahí no hay no. trampa. Muy lindo, muy lindo. Hasta el momento no hay ninguna trampa. No ahí. hay ninguna. O sea, ¿y a qué Bien te en refieres vivo y con se escucha trampa? muy bien, Para ¿qué? que la gente entienda. No hay autotune. Sí, yo digo trampa porque ellos lo cogen a mal, pero eso no es trampa. Exacto. No, eso es... Es una manera de comercializar la música. Claro. Y el autotune lo tenían las canciones a las que reaccionamos. O sea, no es que Una, tampoco la otra uno no. dijo que él canta así, lo cogieron por ahí. O sea, Pero no ahí- sabemos si autotune o simplemente otro afinador, porque acuérdate que autotune Bueno, es, sí, una, es una autotune- marca. Una marca. Ajá, Y es un una tipo marca. de afinador. Autotune es un efecto de Un la marca afinador. Antares. Exactamente. Ay, bien. Только ты одна. ¡Epa! Ey, ¡Ey! Дай мне. excelente los melimas, bien marcaditos Sí, y todo, ¿viste? full. Duro. Yo creo que el vecino salió en la cámara ahí. ¿Qué salió? No, No, tranquilo. está bien, así mismo lo voy a dejar. Ahí ponemos. Si vieron a alguien saliendo ahí, el Ese vecino, es el vecino. haciendo su labor aquí, trabajando y tirando fotos y eso. Bárbaro. Долгим огнем пылает во мне и в ненастье.
Sí, me está dando un sueño bárbaro. Ya se iba a decir que... Hay Me he algo- cuajado 3 veces. Hay ya. algo que uno no ha mencionado, que a él lo ayuda mucho, y es que él, lo que más cogió en todos sus años, que ya sabemos que él tomó de clase, fue canto lírico. Y él hace muchísimo uso de eso. Y nosotros ya habíamos dicho, con los participantes de The Voice, que se iban hacia esa parte, que esa gente son full técnica. Exacto. Full técnica sin ni siquiera hacer como este Image, que lleva esa técnica que de por sí a full al 100%. Ujú. Porque sí, eso sí. es lo que él está haciendo. Y eso es lo que hace que sea tan sorprendente. Claro. Real. Y lo que dice Fowling, que como que le está dando sueño, por eso es que tiene tan poco... Y se me acabó el café Y ya. es por el tipo Tiene de tampoco- canción que es bien... Exacto, por el tipo de música que los dimacheros, lo que digo, los Deer, lo ven mucho, ¿cómo se dice? Admiran mucho su virtuosidad. Él es muy virtuoso, pero no es como para tú escucharlo siempre. Porque, y demuestra esta en la foto que Gregory le puso ahorita, donde muestra la cantidad de oyentes mensuales que tiene en Spotify. Es que el fan es malo. Que la va a poner de nuevo que tú... El fan es un pajarito malo. Viene. Дай мне, Álvaro. дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Dime rápido de ese pana. ¿Cómo sigue, amigo? Se notó el cambio. Óyeme. Plenamente en vivo todo. Sí, sí. Y él utiliza mucho ese recurso. Él está tranquilo, él no puede estar tranquilo sin meter ese falsete. Él tiene que irse para allá. No, es que eso obligado. es parte de su marca. Exacto. Sí. Eso es él. Fíjate, Parte de la marca de él es demostrar el rango tan amplio que tiene. Es Porque que la tanto mayoría baja, de hasta dónde canciones sube. que nosotros hemos... que la mayoría, yo creo que van 2. Esta es la segunda canción, porque la segunda reacción Es fue que la ha sido misma tan canción. intenso. Sí, en verdad. Tan sí. intenso Que los parece fans. que son varios. En esas dos han sido igual. Se mete a tonalidades muy graves y a súper alta también. Sí, yo siento eso, como que él se va desarrollando, él como va mostrando. Y por ejemplo, él va demostrando que él domina la tonalidad más grave. Después los La medios. media. Después ahora se mete a los medio altos y después ahora se está metiendo un poquito a la parte del falsete. Ahorita viene con su voz... El whistle. Bueno, también el whistle. Pero yo digo whistle. Whistle. El whistle. Pero yo digo Whistle G. con su full voice. Ahorita viene con la full voice fuerte. Sí, porque eso es lo Porque, sorprendente. por lo menos él siempre lo hace así. No sé si lo va a hacer en esta canción. Ok. Bárbaro. Criminal. Dios. No es solamente tener la voz hoy, hay que tener una disciplina ácida, porque una voz, un cantante haciendo todo eso siempre en sus conciertos, al sol de hoy debería estar explotado. Y yo estaba viendo un video reciente, que nos ponen en los comentarios los fans, del 2021, y el pana está igualito, bro. No, es que... O sea, tiene una disciplina de admirar. Sí, sí. La técnica, señores. La técnica es muy importante. Bárbaro. Yo ni sé si eso tiene nombre en técnica de canto. Bárbaro. O sea, Qué criminal. ¿qué fue y cómo lo hizo, bro? Se llama El llamado a los indios. ¿Qué fue y cómo lo hizo? O sea, Muy duro. ¿cuál fue la posición de la cuerda vocal, el laringe y todo que él hizo para que eso suene así? Loco, como cuando tú haces gárgara. ¿Tú nunca has hecho gárgara? Ajá, con algún líquido. Por la saliva fue el líquido. poco de saliva. Que se mandó, él tiene pleno control de su saliva también. No, muy duro, en verdad. Oye, Álvaro. Demasiado es duro. increíble, él no es duro, no, es increíble. ¡Ey! Bonito ese verso. Habla ahí. Es el tipo de voz. Venía una cosa loca. Ese es el tipo de voz de él que menos me gusta. El color de voz de él que menos me gusta. Como que se siente forzado. Y mira, que se oye mejor
que la otra presentación que escuchamos. Siempre. Acuérdense que la presentación Cada esa... vez que él hace ese tipo de voz en todas sus canciones, siempre cuando él, porque lo que te dije, él se mete en su full voice, llega un momento en que él se mete en su full Sí. voice. Lo hizo también aquí y siento que ya la calidad de la voz no es igual que en que en los otros tipos de voces, en la voz de pecho, en la voz media o en la voz de cabeza o en el falsete o en el whistle voice. El tipo tiene un rango tremendo. Entonces, pero ese yo siento que es como el talón de Aquiles de él. No es que lo hace mal, obviamente, sino que es como No que... tan bien como las que es otras. como, exacto. Parece Nosotros- que se va a quebrar. Exacto, parece como que se está forzando, como que se va a quebrar. Y lo vimos quebrarse precisamente en esa voz, en la presentación que estábamos diciendo que no tenía nada de autotune. Aquí sí vemos ya más involucrado lo que es la parte de la logística de su equipo en la parte del sonido, sin hablar de que está afinado, No, ¿verdad? Ahí está, él está full en vivo. claro. Pero hay una logística. Aquí el equipo de él está metido. ¿Por qué? Porque tú sientes que los efectos están donde van, Sí, claro. que no pasó con la otra presentación. Acuérdense que yo le dije a ustedes, me parece como que su equipo no tuvo mucho que ver con la parte del sonido, porque no parece para lo que ellos siempre muestran de él. Claro. Aquí sí, aquí se ve que están un poquito más involucrados, aquí se ve que los efectos están donde van, No, y los tú- delays están donde van. Tú te ¿Me das entiendes? cuenta, fijándote en que él no microfonea mucho. Y él hace muchos tipos de voces y todas se escuchan como en volumen. O sea, su falsete y el whistle que él hizo Exacto. ahora mismo, eso pierde volumen. Y se le escuchó con Nítido, la misma nítido, potencia nítido. No, de no pierde su el full cuerpo voice. ni nada. Porque tiene a una persona que no es que lo está afinando. Porque, No. Sino que lo está ayudando porque... O sea, es un cantante que tiene muchísimos registros y cada uno de esos registros tienen Lleva una intensidades ecualización diferentes. Y llevan y una potencia ecualización diferente. Pero eso no tiene que ver con él. O sea, él lo hizo, Él lo hizo, sí. fue el que hizo Ese es para la ese proyección. whistle voice perfectísimo. Exacto, eso Demasiado para los que estamos afuera. Claro. Para que escuchen la locura que él hizo, pero la hizo. Por bueno que sea un baterista, un guitarrista, son Sin un muchas buen las sonido. cosas que se le meten. Claro. No, mutealo. A ver. Y sin un buen sonido no va a sonar bien. No, exacto, así es. Let go. Nos fuimos. Ey, esa está dura. Oh, criminal. loco! Criminal. O sea, Bárbaro. viste cómo la conectó todo Todas, eso. Y al loco. final ese Melissa. Y le metió el rejuego, la conectó todas en el rejuego, loco. Porque una cosa es tú alcanzar la nota, como hay gente como Cristian, que él sabe cómo dar la nota alta. Pero a la hora de hacer una conexión, No, exacto, sí. oye, the match. Bien conectadito, bien conectadito. No muy le voy a duro. matar la emoción. Vamos a ¿Eh? seguir. Dale. Oh. Álvaro. Esa paradita, tú vas por ahí. Sí, Sí, sí. El pana actitud. La secuencia metió mano muy dura. Ah, eso sí, tiene actitud también. Aparte de Fa. ¿Qué? Dale, ¿Cómo? suelta. No, que no, como tranquilo. quiera en los videos tiene que haber algo donde digan ¡El del medio! Dale. ¿Cuál es la secuencia? ¿Cómo así? Explícame. Esa misma. La secuencia completa del fraseo largo completo. Esa fue la secuencia, claro. A mí nadie me va a engañar. No explica lo que es una secuencia. Explícame un poco. Ahora yo no entiendo. quíense. Ay, Dios mío. Pero ¿cómo así? Ay, Cuando el usted del toca en vivo, medio. cuando usted toca en vivo hay una banda. Ujú. Y hay instrumentos que no están ahí. Como también hay voces. Como nosotros, cuando tocamos en vivo, usted ve que hay, nada más llevamos al guitarrista eléctrico, al bajista, al baterista y al pianista, pero son una guitarra acústica ahí. Claro. Si tú grabaste, por ejemplo, con la Sinfónica Nacional, tú tienes tu sinfónica, que la grabaste en tu estudio, tú la puedes poner en la secuencia del concierto en vivo. Y nada más está el guitarrista, el baterista y el bajista, pero soy yo la secuencia sinfónica. entera, sí. Exacto. También Porque los tracks se ponen ahí hemos y visto se otros reproducen. artistas, por ejemplo, como hace Luis Fonsi, como he visto Fonsi lo hace pila. como he visto que lo ha hecho Michael Jackson, Otro que- donde hay partes de coros y canciones para ellos ir menos forzados, ponen la secuencia.
Entonces, ahí es que O los sea, que Dima- la doblan. Ajá, ahí es que los dimacheros se quillan conmigo. Ah, pues y duro. dicen que el equipo de mercadeo de Dimash no está diseñado No para existe. que Dimash parezca increíble e invencible. Obviamente, para todos aquellos que no tienen sentido común. Sentido A cierto común, no, punto. que no tiene sentido. Porque, Oído musical. señores, tenemos rato escuchando Porque son fan. tenemos rato escuchando al cantante haciendo melismas, cantando, haciéndolo de Grave, manera impecable, agudo. haciendo extensiones vocales, donde notamos lo bien que lo está haciendo, pero también notamos su gran capacidad de hacerlo, pero con su limitación de hasta dónde hacerlo. Tú me dijiste a mí, ¿y qué aire fue que él cogió? Que él hizo eso y con todo eso melisma. Tan perfecto, mejor que todos los otros que son más cortos. Ponlo de nuevo. Pues yo soy indio. Esa fue la secuencia, tú vas a ver. Hasta el color yo sentí que me cambió. Porque yo no me fié. dale. Vamos a darle. No, porque fuimos directo a esa parte. Señores, es que Faulín tiene un oído necio, porque Faulín El productor. es productor musical. Y Ya hace saco de años. Y que yo grabo gente. Y por ejemplo, y ustedes también lo saben. O sea, ustedes están cantados, están viendo un artista que hizo una nota y duró, vamos a decir, 4 segundos en la nota y terminó con un melisma. Tú sentiste que el melisma está bien. Pero después te hizo una extensión donde duró 10 segundos y los melismas lo hizo mejor que las otras veces que tenía más oportunidad y mejor de respirar. Sin coger el aire suficiente. Sin coger aire suficiente. Dale, ponlo. a ver, Pero que yo ven no me acá, mi fié. loco. Señores, es diferente. O sea, porque yo mismo, ahora yo estoy estudiando ingeniería de sonido también. Ya Faulín tiene como 10 años siendo Muchísimos ingeniero años. de sonido. Sí. Entonces, el oído te cambia. Ujú. Así mismo como nosotros, como vocal coach, vemos cosas que tal vez ustedes no ven. Faulín como ingeniero, aparte de ser vocal coach, también es ingeniero. O sea, chequea, ve cosas que no pueden ver, no se ven así. Lo vamos a escuchar de nuevo, vamos a escuchar de nuevo. No se Es escuchan la a parte simple donde le escucha. entra. Según Dimash, yo soy este, mira. El que se mama el dedo. Baja aquí. Dimash, ¿no? Porque no. No. Él no Ah, el está equipo, diciendo nada. el equipo, según ustedes. Venga acá, eso se nota. Sí, en verdad. Se nota. Hay algo raro. Hay algo. Sí, se notó. Tú lo estás viendo Un que. cambio cuando- Tú estás viendo que él un está cambio. cantando y está respirando. Ah, no, ahí él no necesitó aire. Sí, yo no me No, ya en verdad al principio no noté. Yo tampoco. Pero ahora cuando tú lo volviste a pasa? poner, un momento en que tú dices, hey, la transición ahí. Oh. Y yo te voy a Cuando entró la full band. Interesante. Ya Yo te voy a Porque eso yo lo he me di notado, cuenta. por ejemplo, lo he notado en los en sync cuando cantaban y bailaban, que metían de repente, estaban cantando en vivo y la grababan de nuevo la canción. Para que se oiga en vivo. Para que los aires se oigan como en vivo, men. Esos tipos son duros, esos tipos no inventan, hacen la cosa para que se escuche como si fuera en vivo. Y también en Fonsi, nosotros cuando No, hemos ido a Lo de conciertos. Fonsi un descaro. Sí, cuando No, un lo de disparate. Fonsi no tiene Es un nombre. disparate. Fonsi Pero no va ni el de que aquí es un a ahí. disparate, porque Pa' ese cambio de pa' cantar secuencia. exacto. Mira Fonsi. A ciegas, cruzando entre mí. Cantando normal. Y de repente dije, y gritar. Limpiecito. fin. Barbarazo. La grabación, oíste, la misma voz Y de la para lo que grabación. no digan, nosotros somos fan número 1 de Luis Fonsi. No, eso no es ser Si fan. usted es fan número 1 Es más allá. si usted es Deer, nosotros somos Fonsi Deer. Fonsi Deer. Sí, porque ¿de y, qué y vale estamos diciendo la verdad. este Claro, canal porque si ustedes- uno no dice las cosas que de es. las que ustedes tal vez no, No se se dan den cuenta. cuenta? Fuéramos otro más haciendo estos videos, cualquiera se podría sentar aquí. Lo Exactamente. siento. Pero es real, es Eso fue lo que real. sentimos. Pero- Al principio, Pero como quiera, me gustó Como mucho. quiera. claro, como quiera, eso estaba secuenciado, eso estaba grabado, pero ¿quién lo grabó? Él, o sea, él lo hizo. Él lo hizo, No le sí, quita sí, lo así. cantante espectacular, pero para que se den cuenta de que eso se hace y que eso se llama secuencia y que Dimash también lo utiliza. Claro. Esos Claro. son recursos que se utilizan para uno en vivo apoyarse. Rompió- No explotarse. O hizo Pero perfecto eso fue ese también. pedacito. No me digan que nosotros teníamos
20 minutos No. halagando a Dimash No hay forma- por lo no hay real. forma sin que te lo decir- diga. y que ustedes van a agarrar estos 5 minutos y van a Mira. empezar a decir que el del medio, 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 el del Mira, medio. Olvídate. Eso no falla. Eso Oye, no hay manera. No, por favor. Ayúdense ahí, porque ahí se va Ya, a se ver más acabó. feo. Esa era ahí todo. Sí, hasta ahí, era hasta ahí. Nada, señores, esta fue la reacción de Dimash, por favor. Señores, metió mano. Aquí es. Metió mano. Ay, Su Dios. canal favorito de Machera. Espérate, Ok. antes de, una cosa que yo quería decir. Mucha gente dice, no, porque Dimash es el mejor cantante del mundo, señores. Tiene que ponerse a oír música. Tiene que ponerse a oír mucho cantante para usted decir que Dimash es el mejor cantante del mundo. Ay. ¿Por qué? Porque para mí Dimash es súper archi recontra espectacular. Pero no es el mejor cantante del mundo. Para mí, ¿sabe qué es lo que es Dimash? Dimash es el cantante que tiene el dominio, el mayor dominio. Primero, que tiene el mayor rango vocal. Y de ese rango vocal, el que tiene mayor dominio para mí. Ahora bien, mejor cantante del mundo para mí implica otras cosas. Y un día yo voy a enseñarle muchos cantantes que ustedes dicen, el fuetazo, tú dices, ¿cómo tú me dices a mí? O sea, yo en estos días yo estaba viendo, yo decía, concho, ¿será que yo tengo mal el oído? Y empecé a oír muchos cantantes de lo que yo siempre he escuchado. Yo digo, no, es que tú no me puedes decir a mí que Dimash es el mejor cantante del mundo. ¿En qué tú te basas para eso? Claro. O sea, ¿tú has oído todos los cantantes? Claro. Dimash impresiona, mas no cautiva, porque ustedes no lo escuchan ninguno en Spotify. Míralo ahí, Gregory está poniendo la foto ahí. Esto fue ¡Soyateando!